Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos aprendiendo, meditando y estudiando en la continuación de nuestra enseñanza de los reyes de Israel. Y hoy vamos a comenzar con el primer rey de Israel, el rey Saúl, que fue quien Dios, ¿verdad?, puso como rey, le dio la oportunidad. Y vamos a ver qué fueron las actitudes de Saúl, cómo fue que él se comportó y qué es lo que podemos aprender de la vida de Saúl, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 10, ¿verdad?, del primer libro de Samuel, encontramos que en el versículo 1, lo voy a leer de la traducción viviente, dice: entonces Samuel, el profeta Samuel, tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Estas son las palabras donde Samuel unge a Saúl y da el inicio de ese llamado tan especial. Me gusta esta traducción porque dice que Israel es la posesión más preciada de nuestro Dios, ¿verdad? Su pueblo escogido para darnos a nosotros la enseñanza de la vida, de cómo debemos tener esa relación con el Señor. Así que aquí comienza la historia del rey Saúl. Y vamos a ver, ¿verdad? El capítulo 9 es todo como él lo llama, lo unge, le dice que va a tener algunas circunstancias en su vida que le van a hacer saber que él, ¿verdad?, es el escogido del Señor, que él lo ha ungido para que él sea el rey en esta nación. Entonces, vamos a ver el capítulo 10, perdón, dije el capítulo 9, es el capítulo 10, es donde él lo unge, lo llama. Vamos a ver el versículo 6 y 7 porque estos dos versículos son claves en el llamado, en el ungimiento. El versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Después que Samuel lo unge, él les dice que le van a suceder algunos acontecimientos. Uno de ellos sería que se encontraría con los profetas y que él también sería lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, y iba a ser lleno, revestido de poder, y él también iba a poder empezar a hablar como los profetas. Samuel le dice: cuando tú veas esta manifestación, esta prueba, que tú empiezas a tener el Espíritu de Dios en ti, haz lo que necesites hacer para que gobiernes al pueblo, para que hagas todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces, a partir de allí, Saúl recibe el Espíritu de Jehová sobre él, el Señor lo capacita, lo llena de ese poder y esa autoridad. Ahora tiene Saúl la responsabilidad de llevar al pueblo de Israel como Dios le ha ordenado. Y vamos a ver una de las primeras evidencias que vamos a darle lectura al capítulo 11, es cuando ya él comienza su vida, lo unge, Samuel lo unge y él sigue su vida, pero ya con en su mente, con la convicción y con el evento de que había sido ungido, que el Espíritu Santo vino sobre él. Él sigue llevando su vida y se presenta una situación en el pueblo de Israel donde él tiene que ahora demostrar ese llamado que Dios le había dado, ¿verdad? Esa elección como rey. Entonces vamos a leer el capítulo 11 y lo titula como la derrota a los amonitas. Esta es la situación donde él se enfrenta y vemos aquí que Dios lo llama. Él comienza con una obediencia muy extraordinaria. Vamos a leer el capítulo 11. Dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti.
Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así dirás a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Mira, este es el primer evento, ¿verdad? Había un pueblo llamado los amonitas, que siempre tenían la intención de dañar al pueblo de Israel. Y dice aquí que fueron a atacar a los de ¿verdad? De esta ciudad, Jabes de Galaad, y querían hacer una cosa muy extraordinaria en la maldad de la humanidad. Querían quitarles un ojo a cada una de las personas, ¿verdad? Eso es algo extremadamente terrible, pero era ese tipo de personas que querían dañar al pueblo de Israel de esa manera. Entonces vemos cómo en el versículo, ¿verdad? Cuando dice que Saúl escucha las palabras de esas amenazas, el Espíritu de Dios viene sobre él con ese poder, y él toma el liderazgo y llama a todo el pueblo, ¿verdad? Para llamarlos, y les dice: hey, todos tenemos que venir a ser un solo pueblo para poder atacar a los amonitas que han venido con amenazas hacia los hermanos de Jabes de Galaad, ¿verdad? Entonces vemos a Saúl en su comienzo. Esta es, ¿verdad?, la primer guerra que se registra, esta batalla, y donde Dios le entrega, ¿verdad?, a Saúl, le entrega la victoria. Vemos ahí un pequeño detalle donde dice que hubo algunos hombres que no estaban muy contentos con el reinado de Saúl, pero Saúl actuó de una manera como Dios quería. Él dijo: hey, en este es un momento de victoria, es un momento de darle gloria y honra al Señor. Aquí no va a pasar nada más. Vemos la actitud de Saúl. Hasta aquí vemos que él va caminando bien, Dios lo respalda en ese llamado que Dios le entrega. Él sigue, continúa su vida. El Señor entregó la victoria, ¿verdad?, por mano de Dios con este pueblo, los amonitas, y él sigue llevando su vida. Y queremos entrar aquí con una instrucción muy específica, ¿verdad?, porque la instrucción de Dios de Samuel, que le dio a Samuel y que le dio al pueblo a través de la escritura. Vamos a darle lectura al capítulo 17 del libro de Deuteronomio, porque esto es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque esta es la instrucción que Dios le había dado a Moisés, y le dijo: cuando un día el pueblo quiera tener rey,
cuando el pueblo tome esa actitud y digan queremos un rey como las demás naciones, Dios entregó la instrucción específica que si ese momento llegaba, ellos tenían que seguir todas estas reglas para cómo poder el rey, cómo se debía de comportar. Entonces vamos a darle en el capítulo 17 de Deuteronomio, capítulo 17 del versículo 14 al 20. Estas son las instrucciones de Dios. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta es la instrucción que Dios dejó para cuando Israel pidiera un rey. Por eso sabemos que a Dios no lo tomamos por sorpresa. Él ya sabe todas las cosas y él dijo, muy bien, si quieren tener un rey, entonces estas son las instrucciones clarísimas, precisas, que vemos que el rey tenía que tener una copia con él, tenía que leerlo todos los días de su vida. No había una excepción. Hoy sí, mañana no. La instrucción era, lo leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprendiera a tener temor del Señor, respeto, amor, obediencia. Entonces, vamos a ver en el capítulo 13, nos vamos a ir de nuevo al primer libro de Samuel, ¿verdad? Vamos a ver ahí qué sucedió con Saúl, qué es lo que puede suceder y que no sucede a cada uno de nosotros, ¿verdad? Continuamente. Así que no lo podemos juzgar muy duramente porque así como le pasó a Saúl, si nosotros nos descuidamos, podemos tener también ese peligro, ¿verdad? Y eso fue lo que le sucedió a Saúl. La escritura en el primer libro de Samuel no nos dice exactamente, pero vemos los resultados. ¿Qué fue lo que le sucedió a Saúl? Bueno, Saúl en el capítulo 13 vuelve él a tener en medio de su vida diaria y de esa vida que Dios lo llamó ya a ser rey. Él se enfrenta a unas situaciones, otra vez, guerra, batallas, donde el Señor lo llama y le da el respaldo, pero él le pasó eso. Creemos fielmente que lo que le sucedió a Saúl fue realmente porque él descuidó la instrucción de Deuteronomio 17. No permaneció en las ordenanzas del Señor. Se alejó de Dios simplemente, ¿verdad? Simplemente, pero muy, muy profundamente doloroso, porque vamos a ver qué fue lo que le sucedió. Se presenta la guerra ahora con los filisteos. Con los amonitos Dios le entregó la victoria, él se siente fuerte, el Espíritu de Dios estaba con él, pero vemos ahora en el capítulo 13 que vienen los filisteos a atacar al pueblo y vamos a leer del versículo 9, capítulo 13, versículo 9 al 14. Y dice, entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas palabras son muy tristes, muy de desaliento para Saúl, porque Saúl, cuando se miró en medio de la batalla y vio que Samuel no llegaba, que era el indicado para ofrecer el sacrificio, para representar a Dios, Saúl, en medio de su desesperación y de la actitud que él tomó, pues él hizo esta situación que fue de una manera muy triste. Entonces Dios le dice aquí, le da el anuncio y le dice que ya el Señor se había buscado otra persona para que ocupara su lugar. Así que imagínense, en medio de toda esta circunstancia, esa noticia para Saúl, ya había desobedecido. Dijo que el pueblo, él echó la culpa al pueblo. La primera cosa es que él no reconoce que él había hecho mal. Simplemente empieza a decirle a Samuel, es que tú no venías, es que el pueblo se me iba, es que tú estabas llegando tarde. Buscó excusas y excusas para la desobediencia, ¿verdad? Y entonces el Señor, cuando él le dice ahí, ya no más estás delante del Señor, ya no. Definitivamente Dios le dice, ya me he buscado a alguien más. Entonces, Saúl, ¿verdad? Con todas esas actitudes, Dios, en medio de todo esto, Saúl sigue reinando. Pero imaginémonos un poquito ese reinado con esas palabras completamente en su cabeza. Ya no vas a ser rey. Dios se buscó otro conforme al corazón del Señor. Esas palabras le llevaban. En medio de todo eso, Saúl empezó a retirarse cada vez más del Señor. Y vemos, ¿verdad? En el capítulo 15 ya completamente, donde dice, Saúl desobedece y es desechado. Completamente el Señor le dice, ya no más, ya no. Entonces vamos a ver el versículo 22, capítulo 15, versículo 22, donde Samuel lo confronta y le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En este versículo tenemos tanto que aprender tan profundamente, porque Dios hoy nos habla a nosotros también a través de toda la historia de Saúl, de su vida, de esa desobediencia, de ese buscar echarle la culpa a las personas. Lo vemos ahí él tratando de acomodar los mandamientos de Dios. Él trata de culpar a las personas que están a su alrededor, niega su pecado. No respondió de la manera que Dios hubiera querido, que en el momento que Samuel lo confronta, él hubiera dicho, sí, pequé contra Dios, me arrepiento. No, él buscó por todas las maneras de quitar él esa culpa, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender mucho que podemos aprender de la vida de Saúl. Y este versículo, capítulo 15, versículo 22, lo podemos tener ahí bien clarísimo. Dice el Señor, ¿verdad? Que Él quiere más nuestra obediencia, que después nos arrepintamos y traigamos muchos sacrificios. No está diciendo que no los va a aceptar. El Señor los acepta y nos recibe cuando nosotros venimos con un arrepentimiento verdadero y genuino. Pero en la vida de Saúl vemos tristemente todas estas características. No aceptó su pecado, buscó a quien culpar, buscó a quien echarle la culpa. Incluso dijo que había obedecido a Dios, que él había hecho lo que Dios le había ordenado. Cuando Samuel le dijo, no es verdad, no hiciste lo que Dios te ordenó.
Entonces esa actitud de Saúl hoy nos deja una enseñanza profunda, poderosa. Si en algún momento nosotros hemos actuado así, y miren, a veces uno dice, no, pues Saúl estaba hablando de guerras, de hombres, de miles de personas, donde le desertaron y él culpó a sus soldados y todo eso. Pero tenemos un ejemplo muy claro. Cuando vamos llegando tarde a los lugares, llegaste tarde, no es que el tren pasó, es que el tráfico, es que había un accidente, es que un montón de excusas. Y estoy poniendo un ejemplo bien básico y sencillo de la vida cotidiana. Ahora podemos meditar en algo más, mucho más profundo. Pero cuando llegas tarde, simplemente tú puedes reconocer en tu corazón y decir, ¿sabes qué? No tomé el tiempo suficiente, es por eso que no llegué a tiempo. Yo misma tomo la responsabilidad. Y así lo es en todas las cosas. Es un ejemplo sencillo, pero podemos meditar en el corazón muchas cosas de nuestra vida. Que si tomaste tus propias decisiones, después ahora quieres culpar a los demás. Hoy Dios nos está hablando y nos está invitando a recapacitar con la vida del rey Saúl, que tristemente es muy triste, pero hoy Dios dice, mira este ejemplo. Y tú haz todo lo contrario, obedece al Señor y vas a ver cómo el resultado es diferente, ¿verdad? La vida de Saúl fue muy triste. Él murió al final con sus 3 hijos en medio de la batalla, en medio de la guerra, ¿verdad? Murió con sus 3 hijos y entonces fue una muerte muy triste y Dios nos lo da como ejemplo. Así que hoy yo quiero con esta enseñanza, con la vida del rey Saúl, que tomemos el ejemplo que Dios quiere y podamos hacer las cosas como Dios ordena. Yo espero que sea de grande bendición para tu vida.